esta tertulia de lunes 25 de septiembre de 2023. ¿Qué pasó? ¿Una agresión? Voló. Voló una parte de la lapicera de Agustina hacia Desiree. Es un atentado, podemos... Sí, yo creo que sí, hubo algo de eso. Bueno, estamos con Santiago Soto, Desiree Pagliarini, Agustín Iturralde y Martina Casas. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir. La justicia formalizó el viernes a 5 personas que atacaron en redes sociales al vocero del gremio estudiantil del IABA, Jerónimo Sena. Sena, recordemos, fue la cara visible de las ocupaciones realizadas por un grupo de estudiantes del IABA en abril de este año en protesta por el realojo del salón gremial. Durante el conflicto, varios usuarios en redes sociales amenazaron al adolescente. Por ejemplo, una persona en Instagram con el nombre de Franco escribió: "Donde te cruce, sí, te cago a palos en serio. Voy a ir al IABA mañana y en estos días también. Te voy a sacar a las patadas de ahí adentro. A vos y a los pichis que estudian ahí en el liceo de mierda ese, maricón". Así terminaba el mensaje. Durante la audiencia de formalización, los imputados pidieron perdón y se retractaron mirando a los ojos a Sena, según relató su abogada, Soledad Suárez, hablando con Telemundo. Además, según contó la abogada, en la audiencia se leyeron los pedidos de disculpas que los imputados ya habían realizado en redes sociales. Por otra parte, antes de la formalización, las 5 personas concurrieron a 2 charlas de reflexión en las que participaron miembros de colectivos afro y LGBT. La doctora Suárez valoró la medida de reparación dispuesta por la justicia. Dijo al respecto: "Esto busca no ser la típica respuesta punitivista, siempre afectando la libertad. Busca la reflexión, el poder de construir ciertas ideas. No sabemos qué tanto caló en estas personas, pero es como dijo la madre de Jerónimo: si por lo menos en uno logramos un sentimiento distinto, ya es muchísimo", dijo Suárez, quien agregó que la investigación continúa respecto a otras eventuales personas porque hubo más publicaciones. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Es relativamente novedoso, ¿no? Como actitud que se dé esta cuestión reparatoria, este pedido de disculpas públicas en redes sociales por parte de personas que habían hecho este tipo de insultos. ¿Quién quiere empezar? ¿Desiree, querés arrancar vos? Sí, me gustaría, porque justo se da la casualidad que en una de las intervenciones estuve participando, estuve colaborando específicamente en lo que tuvo que ver con la comunidad LGBTQ. Más que en una de estas charlas, entonces. En una de estas charlas que se le llamó intervención, porque justamente es una instancia en donde determinados profesionales que están sensibilizados con el tema de diversidad y diferentes actores que de alguna manera trabajan este tema, se ponen en un rol de hacer una capacitación sobre la temática y instancias de reflexión en donde se charle, se discuta, se intente llegar a entender por qué las personas hicieron lo que hicieron y que ellos puedan entender a su vez que lo que hicieron no está bien, ¿no? Y que genera odio y que genera discriminación. La verdad que cuando me comentaron, yo fui particularmente invitada por el psicólogo que dio la charla. Me pareció súper interesante porque primero yo desconocía que esto se tomaba o se hacía en Uruguay. La verdad lo desconocía. Sé que en otros países se hace, es bastante habitual. Acá desconocía completamente. Y lo otro que me pareció súper interesante es que las personas que estuvieron que los imputados estuvieron muy dispuestos a ir a la charla y estuvieron en la charla de forma muy respetuosa, muy abierta, con buena disposición. No se notaba que era que estaban de verdad con disposición a aprender y no a cumplir por cumplir y ya está. Y eso, por lo menos, a mí me alegró bastante. Es una forma de medida alternativa, de pena alternativa. En este caso, el acuerdo se hizo previamente, o sea que cuando ya llegaron a la imputación como tal, ya se había reparado y por lo tanto no les dieron como una pena de cárcel ni de prisión. Y eso también me parece súper interesante porque, es una manera de encontrar otro método, una metodología diferente para rehabilitar o para intentar rehabilitar por lo menos, e intentar
ver el núcleo del problema, porque si la persona, estamos hablando de que cometió un delito de odio, un delito de discriminación por todo lo que se le dijo a Jerónimo, creo que se hace mucho más hablando con la persona y que la persona llegue a un punto de reflexión propia, que simplemente diciendo, bueno, vas 3 meses a prisión. O sea, creo que encontrás mucho más enriquecimiento y algo más fructífero en esto. Entonces, por lo menos yo lo vi como un hecho muy bueno, que debería aplicarse mucho más, y sobre todo cuando estamos hablando de comunidades, ¿no? Porque también en esto hubo otra charla que en esa yo no estuve, que fue de comunidad afro. O sea, que cuando estamos hablando de minorías, cuando estamos hablando de comunidades que se ven discriminadas en el día a día o que tienen cierto nivel de opresión en la sociedad, creo que estas cosas son las que ayudan realmente a que vayan cambiándose culturalmente la situación. Entonces, la verdad, por lo menos yo quedé bastante satisfecha. Vi un par de respuestas que se dieron. Bueno, no podría tener matices con la forma de cómo contestaron. Yo que sé, uno, por ejemplo, en redes, retuiteó y dijimos, si retuitea justo lo que habías puesto, es como revitalizar el delito de nuevo, pero bueno, lo que pasa es que parte del acuerdo era que lo hicieran en sus palabras, ¿no? Claro. No era un texto establecido que llegaban en esa instancia de negociación, digamos, o claro, pero la persona en sí colocó la disculpa sobre su tuit. Citó sobre el tuit, claro, o sea, entonces, citó su tuit donde había agredido. Exacto, entonces dijimos, bueno, esto la verdad que no está tan bueno. Yo lo vi así en redes. Sí. Pero las disculpas fueron sinceras y yo qué sé, después hay cosas que, viste, que quedan pendientes. Bueno, para la próxima intervención o para cuando pase algo así, hacer los tips, ¿no? De cuando vayas a disculparte, no vuelvas a reincidir con lo que, yo qué sé, eso se puede ir mejorando. Pero me parece que el inicio de hacer este tipo de métodos está muy bueno y yo insto a la justicia y a la fiscalía que lo sigan aplicando. ¿Los demás? Sí, a mí me parece un avance, ¿no? En el sentido de que todo esto de la era de las redes sociales, ¿no? Donde vivimos como si no afecta a los demás lo que decimos muchas veces. Me parece importante de que hayan llevado a estas personas a la reflexión, porque es verdad, a veces o uno es mucho más rápido para tuitear con los pulgares que lo que puede haber razonado que puede estar sintiendo a la otra persona. A mí me parece que aparte fue una oleada de insultos hacia una persona que es menor de edad, ¿no? O sea, tenía un montón de matices que hacían que fuera cada cosa que decía, para mí era un agravante, ¿no? Lo que le dijeron a este chico. Y me parece importante que podamos encontrar medidas alternativas, porque es eso, va de empezar a responsabilizarse de lo que decimos, cómo lo decimos. El odio que despertó un chiquilín que estaba defendiendo sus derechos como estudiante. Podés estar de acuerdo o no en la forma en que lo hacen, pero bueno, no somos quienes para criticar las decisiones que toma un movimiento estudiantil, que son menores de edad, que se habían dispuesto un montón de cosas, estaban reclamando desde condiciones edilicias hasta condiciones querían psicólogos, o sea, tenían una propuesta seria y había personas que se la tomaban livianamente y en vez de criticar las propuestas, las ideas o la forma de hacerlas, se ensañaron con un menor de edad y se ensañaron muy feo. O sea, uno de los comentarios que leía Romina a mí me parece brutal, o sea, que despierta desde homofobia, aporofobia, un montón de cosas que en realidad no eran menores, ¿no? Porque acá hay oyentes que preguntan si las personas, si los agresores eran menores. Los 5 con los que yo estuve en la intervención no eran menores. Bueno, perdón, Martina, pero me pareció importante aclararlo. No es un detalle. Porque claro, no es un detalle, que estamos hablando de mayores que insultan a un menor. Y bueno, y eso, ¿no? De cómo podemos hacer. A mí me parece que es una garantía para las personas como Sena, ¿no? De saber que tiene una que en algún lugar se puede sustentar. A mí siempre me preocupa eso de cómo trasladamos los derechos de la vida, digamos,
física no virtual al mundo virtual, porque a veces uno se siente desprotegido en el mundo virtual y siente que sus derechos se ven vulnerados muchas veces y que no tenemos las herramientas más que vos podés en Instagram, en Twitter, en cualquier lado denunciar por odio, discurso de odio, pero obviamente después es la empresa la que toma la decisión de si baja el discurso de odio, si no lo baja, cómo lo hace. Y vos te sentís desamparado. Entonces, en este sentido yo creo que es un avance importante saber que por lo menos en este caso no hubo un desamparo y hubo un acompañamiento y hubo una transformación, ¿no? del discurso rápido y de odio a un momento de reflexión por parte de estas personas. Sí, yo creo que es una buena noticia que no haya impunidad total en las redes para decir cualquier cosa. Creo que hay una cantidad de gente que se toma con una libertad, en general desde un pretendido anonimato, que obviamente para la justicia no es anónimo, porque es fácil saber de dónde salen las cosas después, para decir y niveles de violencia que no manejan en la vida personal. Y creo que todos conocemos mucha gente que, y muchas veces poniendo la cara, que tiene un nivel de agresividad en Twitter que la vida real no. Mucha gente que vos estás con él y es una persona hasta tímida, y en las redes se convierte y algo que es, en este caso había discursos de odio, que uno puede, hay ver más discusión, pero también había amenazas, te voy a cagar a trompada, le decía. O sea, era totalmente repudiable bajo cualquier concepción, más allá de lo que uno piense o no piense de lo que hizo o dejó de hacer la persona en cuestión. Entonces me parece que es una buena noticia. Ya habían habido algunos episodios no quiero recordar ninguno particular, pero políticos relevantes que también se viralizaban mensajes que les decían, los acusaban de denuncia, en algún caso de haber protagonizado un homicidio, un accidente de tránsito que terminaba con disculpas. Bueno, en otros casos, me parece que es una buena cosa que no, y me parece también que es una buena cosa, no sé los talleres, no tengo ni idea la evidencia de cómo funcionan, pero sí me parece racional, tampoco es racional meter en precios a esta gente. Buscar medidas alternativas, sean cuales sean, que no tengo elementos para discutirlas, me parece que es razonable. Y después quería hacer una referencia a lo que decía Martina, que es menor de edad, ¿no? Y cómo tenemos que todos tener, creo que en este caso, ante un menor de edad, las reacciones fueron, por más de que obviamente de quienes rechazaban lo que él representaba, podía darle, no medir ni un segundo lo que se dice, lo que se hace sobre un menor de edad que tenía 15 años, 16 años, ¿cuánto tenía? 16 años. Una locura. Y también, el mucho menor medida, creo que acá claramente la misión es de todos los que lo rechazaron, lo insultaron, pero creo que también en algunos casos no fue del todo prudente y responsable, gente que hizo algún tipo de uso político del menor de edad a favor, exponiéndolo ya con todo lo que estaba pasando, por una publicación en redes sociales, por una cosa absolutamente efímera, colaborar con la exposición de un menor de edad que ya estaba en ese nivel de escarnio. Sí, a ver, en general, coincidencia, digamos, las consecuencias de los actos parece, tantas veces hablamos de casos negativos, bueno, acabamos de hablar de casos negativos, parece que las instituciones en este caso reaccionaron bien, digamos, en el sentido que intentaron remediar la situación que se había generado, se genera un antecedente que es muy positivo hacia el futuro, ¿no? Porque espero que porque la gente el energúmeno que atrás de un seudónimo en Twitter quiere amenazar a un menor de edad, lamentablemente va a seguir existiendo, pero por lo menos que piense 2 veces, 10 veces antes de hacer eso. Debería reflexionar de no ser así de energúmeno, pero bueno, por lo menos me conformo en el último de los lugares, me termino algo conformando con que vean este tipo de resoluciones una amenaza sobre algo que no se puede hacer, de cuáles son los límites del diálogo democrático, el diálogo que tenemos que tener, ni siquiera democrático, comunitario, digamos. De convivencia. Yo creo que en un pueblo nadie haría eso, nadie en un pueblo abre la ventana cuando está pasando un vecino y le dice le lee, digamos, lo que escriben estos energúmenos en redes sociales. No lo hacen porque hay límites que hay que respetar. Perdón, Santiago, creo que es tal cual, y creo que como país tenemos una ventaja de por qué el nivel de discusión pública, del debate político, no toma los niveles que toman otros países. En parte, creo que es por la escala. Porque después te cruzás. Después te cruzás en la panadería y un político que dice un disparate que algunos hay que se van, en la mayoría de los casos no lo hacen
por el buen gusto que tiene no decir cosas que uno realmente, que no aporta nada sobre una persona que yo voy a tratar. La escala nos ayuda en eso. Estoy completamente de acuerdo, creo que sí. Es más, cuando se desaparece la escala de alguna manera y empieza el anonimato y estas cosas... Es que el anonimato es lo que también empodera, ¿no? A hacer este tipo de... Bueno, el anonimato y el no anonimato también, porque acá un oyente me recordaba, que le voy a mandar saludos a Rafa Sanseviero, que un comunicador muy conocido dijo que quería agarrarlo de los pelos para llamarlo al orden amorosamente a Jerónimo. Sí, me parece que desde el poder de esa persona, comunicando en televisión abierta ese tipo de cosas, lo que hace es incitar al odio también. Entonces ahí tenemos como varios niveles de responsabilidad, ¿no? Los que somos anónimos en redes sociales podemos decir lo que queremos, y los que no son anónimos y que son claramente visibles y que se aprovechan de su nivel de impunidad en medios de comunicación para decir cosas como esta, pues es incitación al odio a un menor, ¿no? Sí. Bueno, surgen en un contexto también, perdón, pero esos comentarios, yo en eso estoy de acuerdo, me había olvidado de lo que trae Rafa, que es muy importante. No solamente para hablar de este ejemplo en sí, que no quiero darle más relevancia que el que tiene él, pero en general hay un clima donde hay actores que contribuyen a que se generen estos climas de odio, y hay vehículos que ayudan. Yo creo que Twitter es una red que es una cloaca, es tóxica, y saca lo peor saca lo peor de cada uno. Tiene otras cosas que están buenísimas, a mí me encanta, lo miro todos los días, no sé cuánto, pero cada vez intento separarme un poco más de ese sentimiento que generan en los usuarios, y un clima de opinión donde también, y nada, para no hablar de Uruguay, uno ve en Argentina lo que es hoy el clima de opinión, y bueno, uno puede entender que haya ciudadanos que escuchan ese clima colectivo y desde lo individual producen mensajes de este tipo hacia otro, y eso lo digo para todos los ámbitos del espectro, no solamente. También hay ingeniería social atrás de eso, ¿no? Movimientos de ultraderecha que trabajan con esto, habrá otras organizaciones también ultra en general que laburen con esta perspectiva, pero también de lo cual tenemos que estar prevenidos para mantener un poco eso que decía Agustín, que creo que en Uruguay hay que tratar de preservar esta cuestión un poco más de comunidad que somos. Una aclaración: el delito que se les tipificó es incitación al odio, que está previsto en el artículo 149 bis del Código Penal, que dice el que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física o contra una o más personas en razón de su color de piel, su raza, religión, orientación nacional o étnica, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con 3 a 18 meses de prisión. Eso es lo que dice el Código Penal. Después, hay varios mensajes desde la audiencia. Hay quienes preguntan que estaría interesante saber cómo se hizo para identificar en algunos casos a los autores de esos mensajes que utilizan una identificación que no está vinculada a su nombre directamente, ¿no? Eso ya se ha hecho en la justicia, ¿no? Eso con delitos informáticos rastrea el IP, y de hecho hubo un caso bastante curioso entre estos, de una persona que alegaba que no había sido él, que habían sido otras personas que le agarraron el celular en ese momento y habían hecho los comentarios, que no sé qué, que él si bien se hacía responsable porque era su celular y y la justicia determinó que era responsable igual, porque además para probar que la persona no era la persona, muy difícil, pero sí se determina quiénes son los que están detrás del anonimato. Eso no es, o sea, cuando interviene la justicia, el anonimato no te salva. Después, hay quienes discrepan, ¿no? Dice, ¿estamos igual protegiendo a semejantes odiadores? Plantea este oyente. Y a propósito de lo que decía Desiree, del que pidió disculpas citando el tuit original, dice, ¿piensan que se equivocó el que retuiteó? Por favor, dice Virginia. Bueno, no está muy convencida. Yo no sé si, de hecho esto lo comenté con el psicólogo que llevó adelante el taller, el encargado del taller, y yo le decía, yo creo que realmente no se dio cuenta, o sea, porque primero
porque obviamente esto no lo sabe el oyente, ¿no? Pero digo, porque yo vi la actitud de la persona en el taller, vi cómo reflexionó y todo lo demás, entonces creo que hay una sinceridad en sus palabras. Me parece que no se percató de lo que genera revictimizar a la persona a través de ese hecho. Muchas veces esas cosas no se tienen en consideración si no hay alguien más que te lo diga y todo. Por eso yo digo que para próximos talleres o próximas instancias donde haya la oportunidad de establecer esto, eso se tiene que decir. O sea, me parece que estaría bueno decir, bueno, mira, cuando hagan disculpas públicas intenten hacerlas de esta manera o no hagan esto, se recomienda tal cosa. O sea, creo que son tips que después se pueden pasar. Después había otra cosa que me había quedado pendiente, que en el taller se hizo hincapié en esto de cuando las personas no se dan cuenta que son una bola de nieve o que tienen determinada influencia, porque había el caso de alguien que tenía una cuenta con muchos seguidores. O sea, que era una persona que cuasi influencer, vamos a decir, en las redes. Entonces hicimos hincapié mucho en, bueno, reflexionemos de cuál es tu granito de arena en esto, porque capaz que vos hiciste un comentario y no pretendías que pasara de ahí, pero si vos tenés gente que te sigue y que sigue esto y que te ve como de alguna manera un modelo a seguir o quiere imitarte, un montón de cosas, uno no es consciente muchas veces del impacto que causa las cosas que uno dice en las redes, más cuando tenés muchos seguidores, más cuando sos una persona pública, etcétera. Entonces esas cosas también yo creo que hay que irlas. Y a mí lo que me quedó de este taller es que hay que seguirlas hablando a nivel educativo, a todo nivel. O sea, que las escuelas ya se den clases de esto, del impacto que tienen las redes, del buen uso en las redes, de una responsabilidad al utilizar un medio masivo de comunicación. O sea, creo que es una cultura que se tiene que empezar a instaurar porque es una nueva realidad con la que vivimos. Entonces, a mí me causa gracia porque vos hablabas de que yo pienso lo mismo, que ex Twitter es un lugar en donde se exacerba todo lo malo y todo. Sí. Yo creo que es así, yo creo que es el nuevo Coliseo Romano del siglo XXI. O sea, creo que es el Coliseo Romano del siglo XXI. Es un lugar en donde toda la gente se siente impune de alguna manera y utiliza esa impunidad para decir cualquier cosa. Bueno, me parece que nuestra responsabilidad como sociedad es educar sobre eso. O sea, quedaría con esa reflexión. La voy a picar un poco, dice este oyente, porque veo que hay demasiado consenso, plantea. Dice, por ejemplo, y yo lo voy a tomar, a ver si me deja leerlo ahí. En realidad estamos fomentando la cultura woke y de la cancelación. Las agresiones verbales están en todas las esferas. El estadio de fútbol es un ejemplo. Meteríamos preso a 2/3 de la hinchada. Hoy todo es una ofensa, dice Daniel. ¿Qué piensan? A ver, yo por eso me gustó me imaginé que algo de esto podía a aparecer, sobre todo por el lado de los delitos de odio, que hay una discusión global de cómo canalizar y cómo la tensión entre libertad de expresión y promoción del odio. Ahora, en este caso hay todo. El mensaje que leen es es delito hacer eso mucho antes que lo woke apareciera o como le queramos llamar. O sea, decir que a un menor de edad lo vas a ir a buscar, le vas a pegar, lo vas a sacar, vas a ir mañana, le decís cuándo específicamente, o sea, es delito por donde se lo mire. Y ojo, a mí no me parece que la actitud del gremio de Yaba no me gustó, me parece que fue una mala actitud la del gremio de Yaba, fue mucho más de buscar un posicionamiento político en buena medida, vinculado a temas partidarios, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque si admitimos que tiene algo que ver, estamos admitiendo que eso pasa a ser válido para alguien porque no me gusta lo que está diciendo. Más allá de lo que dijo esta persona, que era un menor de edad, todo lo que se despertó en redes contra él fue un absoluto disparate. Y en muchos casos podrán haber alguna cosa que entre en algún tipo de delito, que bueno, uno puede decir debería ser delito o no, decirle algo. En muchísimos otros casos es clarísimo que estuvo absolutamente fuera de lo admisible en el debate público. Sí, a mí me parece que no es... A ver... hay un tema de lo woke y la cultura de la cancelación. O sea, esto no es cultura de la cancelación. Como dice Pitu, esto había un delito, había comentarios... Alias Agustín. Para aclarar para la audiencia. Sí, claro, me encanta. No, hay un montón de cosas que o sea, a mí me parece que no es cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es cuando yo, sin prueba de algo, por una opinión, más allá de si realmente tiene un contenido de agresión, digo, bueno, no,
o sea, o no fulanito, bueno, Daniel no nos cae mal a todos, ahora estamos de acuerdo, nos cae mal a todos Daniel, punto. Eso es cultura de la cancelación. Esto era incitación al odio. Y lo que dice Daniel, y ahora incitación al odio en las canchas existe. O sea, ya hay un montón de cosas que penalizan en los cuadros y que ya no se pueden decir. Y no es que es que ahora están mal, es que siempre estuvieron mal. Y a mí me parece que está bien. O sea, yo no te digo de eliminar las cosas del pasado, que antes, yo qué sé, es verdad, Twitter en su génesis cuando arrancó era 100 veces peor. Y por eso ahora vos tenés la capacidad de poder denunciar un tweet por odio o lo que sea. Pero no es cultura de cancelación, es empezar a hacer pesar lo que uno dice, hacerse responsable de lo que estás diciendo y lo que estás expresando y de cómo puede dañar a los demás. Decir, yo somos mujeres políticas, ¿no? Y está muy estudiado el odio que hay, y a vos capaz que Romina también te pasa, el odio que hay en las redes hacia las mujeres que expresan sus opiniones. Y entonces es sí, hay un trabajo de ONU Mujeres que hace eso, analiza las redes, ¿no? De mujeres y varones, y en general tienen en promedio más comentarios negativos. Y si te parece más agravante la cultura de la cancelación, o sea, si te parece más agravante la cultura de la cancelación y lo woke que las personas infligiendo violencia a través de redes sociales, es como, bueno, hagámoslo pesar, ¿no? A mí me parece mucho más grave la violencia que la cultura de la cancelación. Me gustaría tener a alguien más abogado para atrás, pero yo creo que con la Constitución de 1830, las leyes civiles que había vigente, esto sería un delito también en 1900, y creo que la agenda woke empieza a decir que es algo que se empezó a hablar un siglo y algo después. O sea, Agustín decía algo, esto siempre, o sea, esto hubiera sido punible, amenazar con que te voy a cagar a palo a vos y a todos tus hijos, me imagino que es punible desde hace mucho tiempo, ¿no? Y antes la resolución era peor, porque era batirse a duelo y el honor y la manicoche, o sea, que la gente moría por este tipo de cosas. Por lo menos ahora la gente no muere. Yo quiero ir más allá, perdón, yo voy a decir algo que me animo a salir del canon de lo que ya sabemos que es delito, que no es delito. Voy más allá. Es qué queremos ser como sociedad. ¿A dónde? O sea, ¿qué es lo que queremos dejar de legado a nuestros hijos o a las generaciones que vienen después de nosotros? ¿Cómo queremos convivir en el día a día? ¿Qué preferimos? ¿Preferimos una convivencia en donde yo te vea en la calle y aunque seas antagónico a mí totalmente, sea capaz de decirte, hola, ¿cómo estás? Que tengas buen día, o decir pelotudo pi, para no decir el resto de las palabras, y generar ese tipo de rencor y de malestar en la sociedad? Eso es la pregunta que yo invito al oyente y del resto de los oyentes a hacerse. ¿En qué Uruguay queremos vivir? Yo prefiero vivir en el Uruguay en donde voy y con Martina me voy a tomar un café y estamos en partidos políticos distintos y a veces tenemos debates en la Cámara de manera recontra eufórica diferentes y después está todo bien y salimos y nos tomamos un café y está todo bien. Yo prefiero ese Uruguay. Quiero un Uruguay de paz, o sea, y no tengo problema en decirlo, capaz que suena muy romántico, muy muy naif, me podrán decir, está todo bien, lo acepto, pero yo prefiero ese Uruguay, y es el Uruguay que me gustaría que se fomentara con respeto, no incitando a comentarios de odio.